comentaros que el motivo, que gracias también por las fechas en las que son complicadas, me ha empezado las personas de las plantas de producción a tener vacaciones, entonces estamos todos a mil en estas fechas, entonces bueno, pues agradeceros por haber hecho este huequito de espacio para escuchar el Cluster Alimentario de Galicia, en concreto a mí y a Elisa, que os vamos a dar unas pinceladillas de cómo medir los impactos positivos que, bueno, pues la mayoría de vosotros ya tenéis seguramente redactado el plan de desperdicio alimentario, tenéis estrategias relacionadas con iniciativas relacionadas con la economía circular. Entonces, bueno, pues queríamos poner un poco de relieve que no solamente se afectan a los impactos negativos, como son los que se pueden derivar de, bueno, pues de la medición de herramientas superpotentes como el análisis de ciclo de vida, o la huella de carbono, el alcance 3, ¿no? Sino que también, bueno, pues el tema de la medición de emisiones y, como veremos también, la medición del retorno económico que pueden tener o del impacto económico que pueden tener estas iniciativas que diseñáis dentro de los planes, pues hay que ponerlas en valor, hay que empezar a medirlas y bueno, pues os vamos a dar unas pinceladillas, así una pequeñita aproximación. Yo quiero empezar, no sé si me veis ¿sí? ¿La pantalla? Vale, fenomenal. Me gustaría empezar agradeciendo a Elisa Toscano de Group Sostenibilidad, porque ella es un socio colaborador dentro de Clusaga, nos está ayudando con todo este tema, tienen mucha expertise en tema de economía circular y vigilancia legislativa y bueno, pues nos está ayudando con esto. Y a priori también quería poner en valor un estudio que hemos empezado a hacer desde el área de sostenibilidad y economía circular de Clusaga, bueno, pues que va muy enfocado a la revisión de iniciativas circulares y bueno, pues de agentes de valorización que hay relacionados con el sector alimentario, ¿no? De valorización de subproductos, entendemos. Esto viene enmarcado dentro de un proyecto estratégico que tenemos en el nuevo plan 2026-2030. Este proyecto tiene de nombre Circular Value, ¿vale? Entonces, tiene estos dos ejes de trabajo, tanto la identificación de iniciativas que ya está haciendo el sector en este tema como la identificación de ese mapeo de agentes de aprovechamiento de esta nueva materia prima secundaria o valorización. Bueno, estamos en un terreno de debate, que es el concepto de subproducto y somos muy conscientes. Pero bueno, ya sabemos que el sector ha hecho mucho trabajo en ello y os voy a comentar, pues llevamos un mesecillo y medio trabajando en esto y os voy a adelantar un poquillo los avances en los que vamos teniendo. Después de este webinar, ¿vale? Se va a difundir una guía en el que, bueno, pues se os hará llegar parte de este estudio y se os hará llegar también los materiales que va a presentar después Elisa, ¿vale? Entonces, dentro de lo que sería el ecosistema gallego, hemos identificado iniciativas solamente, de momento, hemos rastreado como 26 empresas alimentarias, que son prácticamente todas socias de Clusaga, y hemos identificado ya 71 iniciativas circulares de alto impacto. Muchas de estas iniciativas que hemos detectado son proyectos colaborativos y hemos visto que una cantidad de 115 empresas alimentarias están involucradas dentro de estas iniciativas. Pero también hay otra tipología de entidades involucradas y el ecosistema que hemos detectado por el momento ya va sumando las 190 entidades al incorporar tanto los agentes tecnológicos como centros de conocimiento, universidades u otros organismos de apoyo. Dentro de las entidades alimentarias son 26, bueno, como os decía, esos 26 grupos empresariales son de diferentes subsectores, o sea, en términos de densidad de las que hemos podido identificar, 15 iniciativas pertenecen al sector lácteo, 14 iniciativas al tema de marindustria y conservas de pescado, 11 iniciativas a fabricación de cerveza y 10 iniciativas al sector hortofrutícola.
Bueno, estas iniciativas van desde la implantación de tecnologías enfocadas a la optimización de procesos, biodigestores avanzados, enfoque en la valorización inteligente de los coproductos marítimos, optimización de plantas productivas, recuperación de corrientes de proceso orientados de forma directa a lo que sería el upcycling alimentario o incluso modelos analíticos predictivos para, bueno, pues para reducir las mermas en campo o reducir el uso de los recursos. Vale, la capacidad de inversión transformadora que hemos detectado, aparte, perdona, silenciamos los micros. La capacidad de inversión transformadora que hemos identificado en la información que está pública disponible por el momento ha sido hasta de 160 millones en inversión solamente de iniciativas de economía circular, ¿vale? Que ya han estado comprometidos, planificados o ejecutadas por las diferentes corporaciones industriales implicadas. Y bueno, pues dentro de la atracción de capital público que hemos identificado por lo que está publicado, viene siendo una recolección de 27,7 millones de euros captados en convocatorias competitivas altamente rigurosas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como podéis ver ahí. Pero también queremos destacar bueno, pues que se generan nuevas empresas o razones sociales derivadas de iniciativas de economía circular. Hemos detectado por el momento 5 y lleva asociado un capital social de casi 11 millones de euros en solamente estas nuevas 5 filiales de valorización, con la creación de 239 empleos vinculados. Superando el concepto de gestión de los residuos y sabiendo que existe un gran debate sobre la mesa con respecto al concepto de su producto, hemos abordado este estudio desde, bueno, pues desde este concepto desde 5 perspectivas. Un poco, obviamente, desde la definición del concepto por la Ley de Residuos y de desperdicio alimentario por la Ley de Desperdicio Alimentario, de prevención y pérdidas de desperdicio alimentario, pero también pues, el concepto vinculado desde la perspectiva, obviamente, de modelo económico de economía circular, desde la perspectiva de innovación y también desde la ingeniería de procesos y también desde, bueno, pues no podemos obviar todo el tema de categorización para garantizar la seguridad alimentaria dentro del proceso alimentario, ¿no? Que esto es algo que, bueno, hay que poner mucho en valor en este sector porque a diferencia de otros sectores es algo que condiciona muchísimo porque, bueno, viene siendo un nivel de exigencia para garantizar la seguridad alimentaria en el proceso productivo muy alto. Entonces, bajo esas perspectivas, bueno, pues el upcycling industrial lo hemos abordado considerando en el marco de este estudio que representa la capacidad del sector para superar el viejo paradigma de esta gestión de residuos, ¿vale? Transformando los subproductos y las corrientes secundarias del proceso en la elaboración de alimentos y en recursos para alto valor comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues como decíamos, el abordaje viene siendo del upcycling, pues desde la apertura de nuevas líneas de negocio que amortizan la gestión interna, eficiencia, la reducción directa de la dependencia en el uso de materias primas vírgenes, la diferenciación empresarial, ya que impulsa esta diferenciación mediante el desarrollo de ingredientes y soluciones innovadoras capaces de responder a nuevas crecientes exigencias de mercado, porque muchos de estos subproductos contienen ingredientes que ya de partida tienen funcionalidades muy relacionadas con el tema de la salud, como bien sabéis. Y dentro de las 71 iniciativas, pues hemos visto a priori pues 5 ejes estratégicos de transformación, desde residuo cero o sistema o la certificación de desperdicio alimentario, ¿vale? Entonces, que está esta mejora continua dentro del sistema de gestión interno y que en muchas ocasiones pues, viene avalada y verificada por entidades externas como pueden ser las certificadoras. El upcycling, como acabamos de ver, desde la transformación de corrientes en ingredientes y nutrientes
nutrición animal avanzada y funcional, la digitalización, el acercamiento para la implementación y la transformación digital mediante la incorporación de modelos predictivos, analítica avanzada para el control de mermas y la reducción de los residuos, la autonomía energética mediante la implementación de inversiones industriales como biodigestores y calderas de biomasa para la obtención de biogás o de energía térmica y ganar de esta manera pues, una autosuficiencia energética mayor y desde el punto de vista de ecodiseño, porque la implementación de análisis de ciclo de vida en la medición o incluso el acercamiento con el tema de los envases, ¿no? Desde envases con materiales 100% biodegradables o de origen vegetal. Bueno, hemos visto también que existen nuevos desafíos para los profesionales. Hemos tenido un acercamiento también a cómo los profesionales están abordando estos temas y bueno, pues hemos visto dos perspectivas. Una, desde la nueva captación de competencias, el upskilling, ¿no? La elevación de competencias de los profesionales que ya están trabajando dentro del sector alimentario a través de formación o a través de estas nuevas competencias, de afrontar estos nuevos retos, bueno, pues eleva la exigencia y sofisticación de los puestos operativos tradicionales, desde cumplimiento estratégica, afrontar nuevas auditorías, gestión total de eficiencia de recursos, manejo de bioenergía, los equipos de I+D que tienen que incorporar todo el tema de ecodiseño o diseñar orientados a considerando el fin de ciclo de vida del material, la elaboración de nuevos productos a partir de materias primas secundarias y luego, bueno, pues nuevos desafíos técnicos, ¿no? Se necesita un know-how y un conocimiento científico y tecnológico nuevo, entonces, bueno, pues también se vuelven a requerir pues desde biotecnólogos para el desarrollo de ingredientes y análisis funcional, ingenieros de datos, especialistas en análisis de ciclo de vida o huella de carbono, ¿no? Y bueno, pues también no queríamos dejar de lado que ahora mismo tenemos una tendencia tecnológica muy fuerte, que es la inteligencia artificial. Algunos de los asistentes a este webinar estuvieron ayer precisamente conmigo en un curso de inteligencia artificial aplicado a las huellas ambientales y bueno, pues tanto la digitalización como la inteligencia artificial están haciendo de acelerador y también están entrando dentro de estas iniciativas de economía circular, ¿no? Actúa como un motor estratégico, redefiniendo bueno, pues el concepto de eficiencia en planta en tiempo real y también con este acelerador del talento que se necesita dentro de las empresas, ¿no? Bueno, proyectos de referencia de alto presupuesto consolidan este enfoque avanzado, como por ejemplo el PERTE lácteo, que tuvo proyectos de inteligencia artificial aplicada para la automatización y la optimización del sector lácteo, o por ejemplo IA for Waste, que es en este caso pues la implementación de sensórica en tiempo real y modelos predictivos para anular las mermas operativas. Y bueno, pues esto es muy breve acercamiento al estudio. El estudio tiene mucha más de enjundia. Os lo haremos llegar en cuanto lo tengamos un poquito más avanzado. Pero bueno, para ver que estos impactos positivos pues ya tienen mucho valor en cifras con un breve acercamiento. Y luego, bueno, pues a nivel técnico, Elisa os va a comentar una pequeñita herramienta que puede ser de ayuda para la toma de decisiones porque ya va traduciendo un poco estos números internos en ahorro, ¿no? En ahorro de emisiones, en ahorro económico. Elisa, si te parece, yo dejo de compartir y compartes tú. Vale, perfecto. Muchas gracias, Perla. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me dejáis un segundo que comparta. ¿Me confirmas, por favor, Perla, que se está viendo la presentación correctamente? Vale, perfecto. Sí, se ve. Vale, gracias. Como decía Perla, un poco después de esta introducción que nos ha hecho ella sobre este estudio y ponernos un poco en contexto la cantidad de iniciativas que ya se trabajan en el sector, lo que voy a hacer yo ahora a continuación es pues, presentaros, como decía Perla, esta herramienta, ¿no? El objetivo un poco del webinar es pues, trasladaros la importancia de cuantificar las emisiones que se ahorran,
las emisiones de CO2 equivalentes, de gases de efecto invernadero, con estas prácticas que vais implementando, ¿no?, en vuestros planes de gestión más circular a la hora de tener en cuenta, ¿no?, pues las pérdidas y desperdicio alimentario. El objetivo es que cuantificar, que nos va a permitir pues, soportar la toma de decisiones, es decir, tener un criterio más a la hora de elegir un escenario u otro, pues poder tener, ¿no?, datos cuantitativos y, como ya adelantaba Perla, no solo de ahorro ambiental, sino también económico, que viene asociado. También a la hora de pues, pasar una inspección en relación con normativa, ¿no?, como la ley de desperdicio alimentario, aplicando el plan, etcétera, la jerarquía correctamente, pues teniendo datos cuantificados nos puede ayudar, ¿no?, a argumentar mejor. También, justo veíamos antes, ¿no?, el ejemplo de las certificaciones como la Residuo Cero, pues también esta herramienta nos va a aportar esa cierta información, esos datos cuantitativos, y obviamente pues en temas de comunicación, ya sea interna, ¿no?, cuando tenemos que convencer, ¿no?, a ciertas personas o a otras áreas de lo que estamos trabajando, y también pues hacia afuera también. Hemos planteado digamos, lo que os voy a contar, pues os haré una introducción muy breve, porque creo que es algo que conocéis todos ya muy de sobra, en cuanto al contexto normativo de la ley de desperdicio, o sea, de gestión de la prevención y el desperdicio alimentario. Solo lo voy a mencionar brevemente porque, bueno, la jerarquía que plantea esa obligación de la jerarquía de priorización a la hora de gestionar esto es la que hemos tenido en cuenta en la herramienta, y algunos conceptos, definiciones que a veces dan, bueno, lugar a duda, pues también por recordarlos. Luego ya sí intentaremos en los beneficios de toda esta gestión circular y sobre todo el que nos aporta cuantificar ese ahorro ambiental y también económico, y ya me centraré de lleno en la herramienta que hemos desarrollado para Clusaga, que hemos denominado Clusaga Circular Carbon Tool, en la que voy a explicar, bueno, pues su estructura, cómo funciona, veréis que es muy sencilla de manejar, pero sobre todo el cómo interpretar los resultados y qué aplicaciones tiene. Para hablar de estas aplicaciones, os voy a plantear dos casos prácticos que hemos hecho. Son casos simulados, no son casos reales, pero sí que nos ayudan no solo a ver cómo se usa la herramienta, cómo, qué datos se obtienen, sino qué hacer con esos datos, ¿no? Que es el problema que tenemos muchas veces de que hay mucha herramienta, pero luego no sabemos qué hacer con esa información. Pues bueno, vamos un poco, como decía, con la introducción, un poco rápidamente el contexto normativo y algunos conceptos por recordar, más que nada porque son los que hemos tenido en cuenta en la herramienta, pues para ir alineados, ¿no?, con el contexto que tenemos a día de hoy. Como decía, todos creo que todas conocéis de sobra la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario. Pues nombre indica, ¿no?, pues objetiva, enfocada, ¿no?, a reducir esas pérdidas y desperdicio alimentario, ¿no?, y con ese matiz importante que afecta a toda la cadena, ¿no?, a todos los agentes de la cadena alimentaria. Muchos habéis estado solamente trabajando ya en los planes, ¿no?, que obligaba esta ley, porque han entrado en vigor ahora en abril de este año, entonces imagino que a todos os suena. Sí que recordar que, que ese objetivo general, ¿no?, de disminuir las pérdidas, el desperdicio alimentario, pues también se va materializando, ¿no?, en otros objetivos muy concretos. Se hace mucho hincapié en... Bueno, no, que yo lo que tenga de... En la ley ya sabéis que se hace mucho hincapié en la importancia, ¿no?, en fomentar la donación y redistribución de alimentos, y veréis cómo la herramienta nos ayuda a ver cuál es el beneficio ambiental y económico de este tipo de iniciativas. También sabéis que la ley se hace mucho hincapié en analizar el porqué, ¿no?, de por qué ocurren estas pérdidas de desperdicio alimentario para poder darle solución. De nuevo, aquí la herramienta, al darnos datos, nos va a poder ayudar un poco en estas investigaciones. También ya sabéis que se habla mucho de la medición, cuantitativa y cualitativa, de los datos buenos, ¿no?, sobre cuáles son los datos reales de pérdida y desperdicio alimentario a día de hoy. Y se habla, ¿no?, también, ya sabéis, que hay un objetivo específico sobre reducir las emisiones asociadas a todo esto. Y aquí donde la herramienta nos va a ayudar a tener ese dato cuantitativo. Y como decía, luego recordaré, está la jerarquía de prioridades a la hora de gestión de las pérdidas y desperdicio alimentario, que es la que vamos a tener en cuenta. Y de la herramienta también nos permitirá esta parte de sensibilización, de formar, de transmitir internamente y externamente lo que estamos trabajando. Pero bueno, sabéis que hay que aplicar esta jerarquía que vamos a ver. Sabéis que estáis obligados, por ejemplo, de la cadena alimentaria a implementar medidas que reduzcan los residuos, ¿no?, acordar la ley de residuos también, facilitar esa donación, evitar cualquier actuación que impida que los alimentos estén en condiciones aptas para su consumo o, en su defecto, para una valorización. Es decir, siempre buscamos aprovechar de alguna forma todo. Y este plan, ¿no?, para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que espero y confío en que todo el mundo ya esté trabajando, si no venís ya trabajando algo previo, ¿no?, antes de que fuera una obligación legal. Por recordar, y ya
enseguida veréis que paso a lo importante de combinar conceptos importantes. Desperdicio alimentario, imagino que todas sabéis y todos sabéis, pero bueno, son esa parte de los alimentos que en principio está destinada, ¿no?, a ser ingerida por el ser humano, para su consumo humano, pero que acaba siendo desechado como un residuo, ¿no? Y bueno, con todo lo que esto implica, que ya nos comentaba antes Perla. En el alimento, ¿no?, estamos en un punto un poco anterior, ¿no?, sus productos agrarios, alimentarios, etcétera, que también, ¿no?, su destino final en teoría debería haber sido la alimentación, el consumo humano, pero por diferentes circunstancias, veremos en el caso práctico algún ejemplo, se quedan en la explotación y bueno, pues hay que, en principio, ¿no?, se reincorporan al suelo, se utilizan como compost, etcétera, y aquí hay también, ¿no?, diferentes escenarios posibles. Y por último, y aquí sí no voy a tener, porque toda la el propio Perla, todo el tema de residuos alimentarios, ¿no? Hemos tenido en cuenta el que se recoge aquí en la ley, ¿no?, cualquier alimento con acorde al reglamento correspondiente, que se convierta en residuo, es decir, que su poseedor se haya deshecho de él o tenga la intención o la obligación de deshacerse de él conforme a la ley de residuos. Esto, repito, no me detengo aquí porque, bueno, esto tiene, como ya sabéis, su debate. Sí que es importante la jerarquía, ¿vale? La gestión del desperdicio alimentario, que es la que hemos tenido en cuenta en la herramienta, ¿vale? Como es evidente, ya sabéis que la ley recoge que lo primero es prevenir en origen, ¿no? Pues intentando incorporar criterios en producción, en compra, en la gestión de todos estos procesos para prevenir en origen. Como esto no siempre es posible, pues luego hay una jerarquía, ¿no? Entonces, en primer lugar, teníamos pues intentar digamos que transformar esos productos agrarios alimentarios que no se han vendido, pero que siguen siendo aptos para el consumo humano, en otros productos alternativos para consumo humano, como veíamos antes nos comentaba Perla. Cuando esto ya no es posible, ¿no?, cuando tenemos unos excedentes que tenemos que gestionar, ya sabéis, como os decía antes, se hace mucho hincapié en la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano, siempre que sea posible, que sabéis que hay, bueno, sí. Luego ya tenemos en segundo lugar la alimentación animal, la fabricación de pienso, también luego con su marco regulatorio correspondiente de cuándo es su producto, etcétera y demás. Y en última instancia tendríamos, bueno, pues cuando las anteriores no pasaríamos a la última opción, sería emplearlos como subproductos en otra industria. Y luego tendríamos en el bloque que veis al final, en el caso de que ya estamos hablando de, digamos que tenemos un residuo, pues intentar que no sea la disposición final en vertedero, sino pues en una serie de opciones previas, ¿no? De alguna forma valorizarlo. En primer lugar podemos hablar de la obtención de compost y luego su aplicación en suelos con los beneficios que ello conlleva, o ya en última instancia, ¿no?, la valorización energética, que sería como, ¿no?, estamos en la jerarquía como hacia el final de nuestra jerarquía. Por verlo más claro, aquí en una pirámide, ¿no?, invertida muy clara, tendríamos en primer lugar la transformación para consumo humano, luego la donación, luego la alimentación animal, luego el uso como subproductos y por último el tema del compost o la agregación para generar biocombustibles. Dicho esto, como decía, quería solo hacer una introducción breve para que los conceptos que yo creo que todo el mundo los tiene por si acaso y son los que hemos usado en esta herramienta, ahora sigamos un poco con, digamos, los beneficios, ¿no?, de todo esto, que en teoría deberíais saber, ¿no?, porque lo estoy trabajando, pero bueno, más allá de, evidentemente hay una serie de beneficios si estamos utilizando recursos, mejorando, ¿no?, la gestión de los residuos, etcétera, estamos teniendo mejoras de eficiencia operativa en nuestros procesos productivos, en cómo gestionamos todo. También, evidentemente, no está en cumplimiento al marco regulatorio, no solo la ley 1/2025, que comentábamos ahora, sino otras normativas tanto actuales como futuras que puedan ir viniendo. También es importante no siempre, ¿no?, el cumplimiento legal, sino también a veces demandas que vienen del mercado, ¿no? Nuestra cadena de valor, pues sí que igual está siendo cada vez más exigente en cuanto a cómo gestionamos todo esto, cómo de circulares somos. También de cara ya quizá más imagen hacia afuera, al consumidor, está toda la parte de la imagen de marca, de nuestra reputación, de cómo podemos comunicar esto. Y por último, bueno, lo he comentado evidentemente, los ahorros ambientales, que ahora es cuando veremos, ¿no?, con la calculadora que podemos hacer con ello, y también el ahorro económico, que quizás a veces se habla menos, pero también es importante. El ahorro ambiental tiene que estar ahí, pero también tiene que estar ese beneficio, ese ahorro económico, porque ya sabemos que es una variable importante en cualquier organización. Pero para poder hacer todo esto no se trata solo de plantear acciones circulares, tener un plan con una serie de actuaciones, etcétera, sino realmente poder cuantificar ese ahorro ambiental. Muchas empresas sí que están acostumbradas a calcular el impacto ambiental de su actividad, de sus productos, sus organizaciones, aplicando, ¿no?, comentaba antes, por los análisis de vida, una huella de carbono, etcétera. Pero aquí lo interesante es empezar a ver, vale, yo quiero cuantificar esa mejora ambiental que yo, en teoría, ¿no?, estoy consiguiendo, quiero saber el dato. Y también la económica asociada. Y ahí es un poco donde entra ahora, ¿no?, y es un poco la carta de presentación de la herramienta que voy a presentar ahora.
¿Y todo esto para qué nos sirve, ¿no? Tener ese dato de ahorro ambiental y económico. Pues, como hemos ido viniendo hablando, ¿no? Es el poder soportar la toma de decisiones. Es decir, no solo estoy valorando diferentes alternativas en mi plan de gestión circular, sino también tengo el dato cuantitativo del ahorro ambiental y el beneficio económico que pueda conllevar para poder valorar cuál de las opciones sería la mejor. También a eso nos puede permitir identificar oportunidades que no teníamos previamente en el radar. Comunicar, convencer a más partes y no tanto a la empresa, o sensibilizar también, ¿no? a los trabajadores y demás. Las memorias, u otros medios que tengamos que aplicar. Nos sirve para reforzar, por eso mencionaba antes, el plan de prevención en el marco de la Ley 1/2025, con estos datos cuantitativos. Y de cara a auditorías, y todo esto lo vamos a ver yo creo que más claro en los casos prácticos al final, también nos ayuda a argumentar un poco qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, si podemos aportar estos datos cuantitativos. Dicho esto, me meto ya de lleno a presentaros la calculadora o la herramienta que usaba Carbon Circular Tool. Esta herramienta es... que se me queda ahí. Esta herramienta es una herramienta Excel, ¿vale? ¿Qué es lo que permite? El objetivo de esta herramienta es cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente de dióxido de carbono equivalente, derivadas de diferentes escenarios para la gestión de pérdidas y desperdicio alimentario. No solo analizar por separado, como veremos, esos escenarios, sino evidentemente poder comparar esos escenarios, esas alternativas, desde una perspectiva de economía circular. ¿Esto para qué sirve? Bueno, el objetivo evidentemente de esta herramienta y por qué se ha desarrollado es con ese enfoque de economía circular, para que podáis, frente a los escenarios, digamos, menos circulares, ¿no? De eliminación final, dispersión vertedero, priorizar otros escenarios más circulares, aplicando la jerarquía que comentaba antes, de donación alimentaria, para alimentación animal, compostaje, digestión anaerobia, etc. Pues esta herramienta lo que va a permitir es ver si yo aplico alguno de esos métodos de gestión, qué emisiones estaría evitando al no tener que hacer esos procesos productivos equivalentes o sustituir esos recursos convencionales porque estoy aprovechando esos recursos gracias a esa acción circular que estoy aplicando y no llevar a vertedero ese material en cuestión. Aquí está dirigida muchas, ¿no? En el sector alimentario, en las organizaciones sectoriales y en general cualquier entidad que tenga interés, ¿no? En valorar o evaluar el impacto ambiental asociado a esa gestión de alimentaria. Las acciones concretas que nos permite esta herramienta, como decía antes, ¿no? Es comparar alternativas para ver cuáles potencialmente tienen beneficios. ¿Sí? Elisa, perdona, pero no se te oye bien. No sé si te puedes... No, es solamente en esta diapositiva. Vale, perdona. Ahora perfecto. Vale, la presentación ahora vemos todas tus diapositivas. Vale, fenomenal. No, voy a poner el micrófono este. ¿Ahora qué tal? Bien. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, estás en la diapositiva de metodología de cálculo. Me ha ido, ahora vuelvo para atrás. Sí, te escucho bien, sí. Vale, perfecto. Perdona. Muchas gracias por avisar, Perla. Vale, perdonad, retomo el hilo, lo siento. Aplicaciones que tiene la herramienta, ¿no? Como decía, comparar alternativas, que esto nos sirva para quienes estaréis, ¿no? Ahora mismo diseñando y aplicando estrategias de sostenibilidad y economía circular. También es una evaluación preliminar de impactos ambientales, porque vamos a ver que nos dice cuánto impacto hay en cada uno, cuánto se evita. También para lograr informes internos y comunicación ambiental, toda esa parte de sensibilización, y yo creo que lo más importante es soportar esa toma de decisiones, ¿no? Que comentábamos. Voy ya con la herramienta. Esta es la estructura que tiene, ¿vale? Veréis que hay 4 hojas o pestañas. La primera simplemente es una introducción con lo que os he comentado ahora, cuál es el objetivo. Veréis que como hay datos que hay que ir actualizando, pues ahí se va a recoger la versión y la última actualización del archivo. Luego tendréis un índice, que es este que veis aquí, en el que al final es un poco la forma de navegar de una hoja a otra de una forma muy sencilla. Vais a ver que la herramienta es súper sencilla de manejar, ¿vale? Yo os voy a contar alguna cosa un poco metodológica para que entendáis cómo funciona, pero luego es muy, muy fácil de manejar. Luego tendremos la hoja de análisis, que es donde metemos los datos y nos calcula los impactos. Y luego tenemos una hoja de factores de emisión. Os cuento un poco. La hoja de análisis es un poco el núcleo
extremadamente funcional de la herramienta porque concentra donde vamos a introducir los datos y donde la herramienta de forma automática nos va a calcular los impactos o el ahorro de impacto, si lo hay, asociado a cada escenario. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es introducir los datos. Tendréis que introducir, y luego os explicaré un poco en detalle, pero bueno, el tipo de excedente o desperdicio alimentario del que estamos hablando, la cantidad, evidentemente, el método de gestión, que ahora os enseñaré cuál es ahí en la herramienta para poder elegir, que estáis planteando, y asociado al transporte, pues el tipo de transporte, el combustible, los kilómetros recorridos, etcétera, ¿vale? Luego la herramienta os va a calcular de forma automática los resultados y os va a ayudar a interpretarlos de una forma, yo creo que visualmente bastante sencilla, que ahora veremos. Al final lo que la herramienta va a hacer con los datos que vais a introducir es calcularos las emisiones de CO2 equivalentes que corresponden a cada escenario de gestión. Los resultados los va a mostrar, que no sé si lo veis bien en la pantalla, en el pantallazo que hay, para cada escenario, desglosado entre lo que es el impacto asociado al método de gestión y asociado al transporte. Y luego también os va a hacer la comparativa, que es lo interesante, ¿no? Entre los dos escenarios, y os va a hacer de una forma automática, os va a enseñar, va a decir si es un ahorro, es decir, si es bueno, ¿no? Ese escenario es mejor, o una penalización, si por el contrario sería algo peor que el escenario de partida. Pero bueno, vamos a ver ahora en detalle. Y luego para que sepáis, esto entiendo que en principio no lo vais a mirar muy en detalle, pero bueno, hay una hoja con los factores de emisión que hemos empleado fuentes oficiales, en la que se recoge pues, para cada elemento, digamos, cada dato que vais a estar trabajando en la herramienta, cuál es el factor que hemos usado para calcular las emisiones de CO2 equivalentes. Tenemos los factores recogidos para los métodos de gestión y también para los medios de transporte. Esta hoja, que seguramente la mayoría no la vais a mirar, bueno, que sepáis que está ahí, es una forma también de ser transparente, de la trazabilidad de los cálculos que realiza la herramienta. Vale, aquí me pongo un poco técnica, voy a intentar explicarlo de forma sencilla, que se puede entender bien. Es un poco la metodología que hay detrás de la herramienta. Es explicaros cuáles son los principios que hemos seguido para que la herramienta calcule o cuantifique esas emisiones. Esa cuantificación de emisiones en esa gestión de excedentes y desperdicio alimentario se hace, lo veis aquí, ¿no? En la fórmula que hay ahí, en base a las emisiones netas. Lo que hace es, digamos, restar respecto a las emisiones generadas directamente por las operaciones de gestión y las emisiones que hemos evitado gracias a los beneficios ambientales asociados a los diferentes escenarios de valorización que vamos a trabajar. Entonces nos va a decir, esta diferencia al final nos va a permitir ver si una alternativa de gestión es una fuente neta de emisiones o por el contrario es un mecanismo que reduce, ¿no? Que es un ahorro climático. Para entenderlo bien, las emisiones incurridas se refieren a esos gases de efecto invernadero que se liberan directamente por las actividades de gestión, excedente o un desperdicio. ¿Qué quiere decir esto? Aunque vosotros a lo mejor estáis pensando, bueno, y meto un método de gestión que es más circular y bueno, pues eso es un ahorro, una mejora ambiental. Es que esa gestión también puede tener, ¿no? Y va a tener casi seguro unas emisiones asociadas. ¿A qué? Al transporte, ¿no? De los excedentes y el desperdicio hasta donde vayan a ser tratados o gestionados. Ya sabéis que al final, pues el transporte, hay un consumo de combustibles fósiles, las combustiones implican una serie de emisiones y eso es lo que se tiene en cuenta aquí. Pero también el propio procesamiento o el tratamiento que le vayamos a dar a esos excedentes, a esos desperdicios, a esos materiales, etcétera, residuos o lo que sea, estamos hablando de tecnología de transformación, ¿no? Pues, si lo vamos a transformar en un pienso, en temas de subproductos, la valorización energética, etcétera. Todo eso implica una serie de un consumo de energía para poder pues, operar la instalación en cuestión, procesos de triturado, de secado, los sistemas de bombeo, bueno, pues todo lo que hay implicado en hacer esa gestión pues se tiene en cuenta aquí. Y por último también las emisiones fugitivas, que se derivan al final de los procesos de degradación biológica, sobre todo en particular, ¿no? El hecho de disponer residuos orgánicos en vertederos pues genera metano, como imagino que sabéis, y eso es lo que se tendría en cuenta aquí. Estas son las emisiones incurridas por el hecho de gestionar con alguno de estos métodos de gestión. Y luego estarían las mitigadas, ¿no? O evitadas, que son esas emisiones que dejaríamos de producir en otros sectores gracias a esa recuperación de recursos que hemos obtenido mediante esos métodos de gestión que hemos aplicado. Es decir, al haber aprovechado un recurso, un material, etcétera, estamos dejando de consumir, extraer, etcétera. Por otro lado, bien sea energía o materias primas, etcétera, como veremos. ¿Qué incluye la herramienta? Hemos tenido en cuenta estos métodos de gestión.
que son, si os fijáis, un poco, ¿no?, en línea con la jerarquía de priorización que hablábamos antes, la ley de desperdicio alimentario. En primer lugar, tenemos la donación para consumo humano. Como os podéis imaginar, sería la estrategia con un mayor potencial de mitigación, porque nos evita la producción del alimento equivalente, el procesado, etcétera. Y realmente aquí lo único que tendríamos es pues, el transporte de hasta donde vayamos ¿no?, a donar esos alimentos, al banco de alimentos o a la entidad que sea. Luego tendríamos la alimentación animal, ¿no? Aquí lo que tendríamos, el beneficio que hay es el hecho de evitarnos el cultivo de, por ejemplo, ¿no?, la soja, que es el ejemplo habitual para producir esos piensos, si estamos aprovechándolo aquí. Luego tendremos la digestión anaeróbica, que como sabéis, ¿no?, pues generamos el digestato, que podemos sustituir, ¿no?, con ello fertilizantes minerales. En el caso de la digestión aeróbica, el hecho, ¿no?, de aprovechar luego ese compost para, ¿no?, los beneficios que supone al aplicarlos en los suelos. Luego tendremos ya la incineración con recuperación energética, que aquí lo que hacemos, ¿no?, es producir electricidad y estaríamos sustituyendo, ¿no?, la generación convencional si no estuviéramos aprovechando, ¿no?, o haciendo esta recuperación energética. Y por último, en el caso del escenario de disposición final en vertederos, si os fijáis, hemos puesto como 3 subescenarios, podemos llamarlo de alguna manera, en función de si estamos hablando de que haya captura o no, y se genere biogás y ese biogás luego se esté aprovechando para producir electricidad en el primer caso, o simplemente estamos hablando de que, bueno, hay una captura, pero luego una quema y no, el metano que tenemos no se transforma, no se aprovecha, digamos. Y lo último escenario, ¿no?, que sería el peor, digamos, el más desfavorable, en el que no se captura ningún gas y, bueno, todo el metano pues, se libera directamente a la atmósfera. Y luego, tengo que hacer esta aclaración, y más me ha venido bien que justo Perla antes comentaras el tema del upcycling, que es un tema que estuvimos valorando a la hora de desarrollar la herramienta. Entiendo que habrá algunas empresas que quieran usar la herramienta y verán que qué pasa si mi escenario alternativo, ¿no?, la mejora que estoy implementando es un tema de upcycling, ¿no?, de transformar excedente, desperdicio, su producto en otros, ¿no?, con un mayor valor añadido. Vale, aquí pues una limitación de la herramienta es que no permite calcular un escenario de upcycling. Sí que veréis que os da la opción a elegirlo porque sería la primera opción, ¿no?, en la jerarquía que hablábamos antes, pero como la herramienta se ha diseñado justamente para que sea, digamos, como muy estandarizada y parametrizada, es decir, usar flujos de materiales muy estandarizados, procesos productivos que sean comparables, en el que tenemos unas entradas, unas salidas y unos impactos ambientales asociados que podemos definir, ¿no?, de una forma muy homogénea, repetible, etcétera. Pues claro, un upcycling es un tema con mucha variabilidad, ¿no? Los procesos pueden ser variados, son muy concretos para cada caso, esto lo sabréis bien las empresas que estéis aplicando algún tema de upcycling. Entonces no se puede incluir una herramienta, que es una herramienta simplificada y un poco generalista en cierta manera, no se puede aplicar. Si a alguna empresa le pasa eso, que está usando la herramienta y le hace un disclaimer de, oye, no te va a calcular, ¿no?, este escenario de upcycling, pues lo recomendable, como ya sabéis, pues desarrollar un análisis de ciclo de vida específico, independiente, en el que podáis evaluar con perspectiva de ciclo de vida ese proceso que estáis haciendo, esos nuevos productos que estáis desarrollando y ahí pues poder calcular luego se hace una comparativa por la mejora ambiental que supone. ¿Vale? Eso es una limitación que tiene la herramienta. Y ahora ya vamos a ver un poco cómo funciona la herramienta paso a paso. En primer lugar sería introducir los datos. Lo primero que tenéis que hacer es configurar vuestros 2 escenarios. Para ello lo primero que tenéis que ver es de qué excedente de desperdicio alimentario estamos hablando. Tenéis un desplegable para elegir cuál de ellos es, en dónde encaja, y también incluir la cantidad en cuestión en toneladas, ¿no?, la masa de la que estaremos hablando. Y luego configuráis vuestros 2 escenarios. El escenario base sería el escenario de partida frente al que queréis comparar, ¿no? Sería el que normalmente es el más habitual, o a lo mejor veníais usando, y en teoría sería, ¿no?, seguramente el que sea menos circular. Y luego, por otro lado, tendréis que configurar el escenario alternativo, que es con el que queréis comparar y queréis calcular esos potenciales, ¿no?, beneficios ambientales, es decir, normalmente sería el que es más circular. Para ambos escenarios, lo único que tenéis que hacer es incluir el método de gestión de los que me he mencionado previamente, y para el transporte, pues indicar el tipo de vehículo, qué tipo de combustible usa, o si es eléctrico, etcétera y demás, y los kilómetros recorridos hasta donde vaya a gestionarse. Una vez que habéis hecho esto, la calculadora va a dar estos resultados como los que veis aquí abajo. Para cada escenario os va a dar los resultados de emisiones de CO2 equivalente. Y también, luego lo veremos, ¿no?, la parte económica luego al final. Esto es importante, que a lo mejor puede dar lugar a error. Si el valor que nos da es positivo, pensar que estamos midiendo emisiones de CO2 equivalente,
quiere decir que este sistema de gestión genera más emisiones de las que evita, ¿vale? Que, pues por ejemplo, en el caso de los escenarios que hemos hablado de vertedero, con todo el tema del metano y que no haya valorización, etcétera, pues nos va a salir un resultado positivo, me refiero en cuanto a numérico, pero no negativo en cuanto a que no supone un beneficio ambiental. Y por otro lado, si nos da un valor negativo, como veis abajo en el ejemplo, que está el caso de la noción para consumo humano, que es el más claro, se supone, eso nos dice que hay un beneficio ambiental, un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos evitando más emisiones de las que supone el escenario en cuestión, sobre todo en el caso de donación que no tiene emisiones como tal asociadas. Y luego, como decía al principio, la herramienta no solo nos va a dar el resultado de cada escenario, que bueno, pues bien, sino lo interesante es que nos va a dar la comparativa o la diferencia entre ambos resultados. Como veis aquí, una fórmula muy sencilla, las emisiones del escenario base menos las emisiones del escenario alternativo. ¿Qué quiere decir aquí? Y esto es importante, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. No vamos a solo ver la herramienta, yo creo que esto es lo interesante, el impacto o las emisiones evitadas de cada uno de los escenarios, sino la comparativa, que es lo que va a soportar un poco la toma de decisiones. ¿Cómo nos lo va a mostrar? Con esto que veis aquí. Si el resultado de la diferencia de los escenarios es positivo, aquí sí positivo es algo bueno, ¿vale? Entonces lo que significa es que hay un ahorro de emisiones. Quiere decir que el escenario alternativo genera menos emisiones o evita más emisiones que el escenario de partida. Por lo tanto, si estamos priorizando y valorando escenarios, este sería el bueno, ¿vale? El que es una mejora ambiental y tiene un beneficio climático. Y luego tendríamos el escenario, el caso que no esté negativo. Entonces, lo veréis, lo vais a ver aquí, perdonad que os lo insista. Aquí, vale. Vais a ver abajo que os pone penalización. Quiere decir que es la comparativa que estamos haciendo, pues resulta que el escenario base era climáticamente más favorable que el alternativo, porque evita más emisiones o genera menos emisiones netas. Esto nos podría llegar a pasar, aunque el escenario, el método de gestión igual sea mejor uno que otro, si el transporte fuera muy alto o el impacto asociado fuera muy alto, pues nos podría desvirtuar un método de gestión más favorable, por ejemplo. Y luego os comentábamos al principio, ¿no? Perla y yo también, hemos incluido también digamos como un módulo, un complemento para valorar el ahorro económico o el beneficio económico asociado a evitar o reducir esas emisiones de residuos por diferentes escenarios para la gestión de excedentes o desperdicio alimentario. Lo que hemos hecho aquí es pues, calcular, ¿no? O incluir un factor para que nos calcule el precio del carbono asociado, y por eso nos hemos basado en el que se recoge en el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el que conocéis, supongo, el CBAM, que hay que ir actualizando periódicamente. Entonces, lo que veis abajo, más allá del ahorro o no ambiental, ese ahorro o penalización que veis abajo, pues tenemos también esa diferencia de escenarios, pues si es un beneficio no económico. Si no está positivo y nos pone beneficio, como veis abajo en verde, sería que hay un beneficio económico asociado al carbono evitado, ¿no? Pues si el escenario nos ha dado la diferencia que es bueno, ¿no? En cuanto a CO2, pues también económicamente habrá un ahorro ahí asociado. Y luego si fuera negativo, pues sería lo contrario, evidentemente. Representa que hay un coste económico asociado a ese carbono emitido, ¿no? Que hay potenciales costes, ¿no? Asociados a ese carbono que estamos emitiendo. Vale, y ya por último os iba a mostrar dos casos prácticos. Como decía al principio, son simulados, ¿vale? No son reales. La idea de estos casos es enseñaros no solo cómo se usa la herramienta o qué resultados nos da, sino también, vale, ¿con esto qué hago? ¿No? Lo que hablábamos al principio, ¿qué aplicaciones tiene esto en cuanto a auditoría, soporte de toma de decisiones? ¿Qué hago con esta información que me va a dar la calculadora? Vale, el primero de ellos lo hemos denominado cárnicos de Eldesa. Como podéis imaginar por el nombre, pues estaríamos hablando de una empresa del sector cárnico. Aquí un apunte importante, como bien sabéis, en el sector alimentario en general, ¿no? Hay unas condiciones y una normativa higiénico-sanitaria importante, pero en el sector cárnico es como especialmente estricta, y además hay que tener en cuenta pues, toda normativa de subproductos de origen animal que no afectan al consumo humano, ¿no? Todo el tema del reglamento Sandage. Esta empresa que hemos planteado en este caso práctico, pues imaginaros, ¿no? Que se dedica al sacrificio, despiece y elaboración de productos porcinos frescos y curados. Importante, hemos planteado que esta empresa cuente con la certificación de residuos cero, que os comentábamos antes,
como si no sabéis, pues exigen que el 95% de los residuos o productos que se generen se desvíen, no vayan a inversión final, no vayan a vertedero, sino que haya una valorización. En este caso, la aplicación que se ha hecho, y como veréis, es el tema de que se plantea una gestión multicanal de excedentes, que ahora veremos, aplicando la jerarquía de prioridades, teniendo en cuenta también aquí que es especialmente importante tener muy bien trazados los códigos LER, ¿no? Esto del tema del catálogo europeo de los residuos, ¿no? Tenerlos bien codificados para poder tener la validez de esos datos bien trazados y que luego en el caso de una auditoría lo tengamos bien gestionado. Ahora lo veremos. Imaginaros, ¿no? Cárnicos de Aldesa, una empresa cárnica de productos porcinos, se encuentra ante esta situación. Debido a una incidencia logística por parte del cliente y que coincide que ellos tienen una parada técnica, la propia empresa, porque están haciendo mantenimiento en un túnel de congelación, se encuentran con que se les acumulan 20 toneladas de productos y productos porcinos que no pueden comercializar por las vías habituales. Evidentemente, por razones de seguridad alimentaria y cumplir toda la normativa asociada, evitarse sanciones y, sobre todo en este caso, quieren no comprometer su certificación de residuo cero, lo primero que se plantea es, vale, vamos a codificar o a segmentar estas 20 toneladas en estos 3 lotes que veis aquí. El primer lote, que serían unas 5 toneladas, con su código LER correspondiente, estamos hablando de lomo de cerdo ya envasado y etiquetado en atmósfera protectora. Aquí estamos planteando que se mantiene la cadena de frío, que el producto es perfectamente inocuo, que todavía le queda vida útil antes de su fecha de caducidad. Entonces, en teoría, es apto para el consumo humano y rechazo solo por motivos comerciales. En el segundo lote hemos planteado 10 toneladas que son recortes limpios de carne magra y grasa, procedentes, ¿no?, de las salas de despiece. Y aquí lo que planteamos es que aunque son frescos y aptos, y la empresa no le consigue o no tiene la posibilidad de dar una salida comercial a corto plazo, ¿no?, que necesita que sea pues, en un periodo de tiempo breve. Y por último tendríamos en el último lote un producto elaborado fresco, de salchichas y picadillos, que ya ha superado su fecha de caducidad y hoy imaginaros que había una rotura en la cadena de frío. Por lo tanto, no es apto para los humanos, que legalmente esto es imposible. ¿Qué se plantea entonces en una empresa ante esta situación? Lo que decía antes, una estrategia multicanal. Aquí lo que tenemos es de escenario de partida, lo que hubiésemos hecho tradicionalmente es, bueno, pues cogemos las 20 toneladas, las llevamos a una planta externa, ¿no?, de destrucción y renderizado sandwich, cumplimos con la normativa en ese sentido y ya está. Vemos cuáles son los kilómetros a recorrer, etcétera. Entonces sigue nuestro escenario de partida en la herramienta. Pero queremos descartar esta opción y queremos plantear una alternativa en la que aplicamos lo que ellos denominan, ¿no?, su plan circular integrado, aplicando un protocolo que tienen de desvío del plan, de su plan de prevención, distribuyendo esos 3 lotes que hemos visto con 3 destinos diferentes, digamos. El primer lote, recordemos que era apto para el consumo humano, estaba perfectamente, simplemente era un tema de rechazo comercial. Se plantea una donación a un banco de alimentos cercano, con el transporte correspondiente, etc. El segundo lote, en este caso se plantea que, bueno, veis que era inminentemente ya no se le podía dar salida, para aprovecharlo para elaboración de piensos y pet food, con su transporte correspondiente y demás. Y por último, el último lote, que ya sabéis que os comentaba antes, ¿no?, que no se puede aprovechar para consumo humano, estamos hablando de que estaba ya caducado o que se había roto la cadena de frío, pues ahí se plantea que, en este caso, ¿no?, imaginamos que en el propio recinto industrial se emplee para en la planta de biogás que ya tienen y de cogeneración, pues poder aprovecharlo, valorizarlo internamente, ahorrándose también el transporte, ¿no?, a terceros. Y el digestato que obtienen, pues lo aprovechan en la agricultura local de la zona. Si esto lo metemos en la calculadora, nos daría estos resultados. No irá número a número, ¿vale?, que tampoco es el objetivo. Sí que veáis que tenemos el escenario de partida que hemos planteado que, bueno, pues ha sido un vertedero habitual. Veis pues el impacto, ¿no?, que supone, y luego los diferentes escenarios que hemos planteado, ¿no?, para el lote A la donación, el lote B la alimentación animal y el lote C pues, para el tema del biogás interno. Como veis, para cada uno de ellos hay unas emisiones evitadas o ahorradas y al tener todo esto en cuenta en conjunto son casi 80 toneladas de CO2 equivalentes. Por otro lado, también veis en la parte económica, pues hemos planteado también pues, el ahorro en cuanto a transporte, tasas, cánones, lo que nos cobra, ¿no?, el gestor de residuos, etcétera. Y luego tenemos también el valor del carbono evitado, que como decíamos, esto lo calcula la calculadora automáticamente y nos da pues, en euros, digamos, ese carbono que hemos evitado, cuánto supone, teniendo en cuenta el precio que maneja el mecanismo, el CBAM. Y así tenemos el beneficio económico neto consolidado de todo esto.
Si esto, digamos que lo quisiéramos bueno, pues trasladar internamente o valorar internamente qué supone cada uno de estos escenarios, pues bueno, el primero de ellos, ¿por qué nos sale tanto ahorro de impacto ambiental? Lo veníamos diciendo antes, la donación de la carne, ¿no?, que está directamente apta para el consumo humano, nos evita el tener que producir y procesar, en este caso, 5 toneladas de nueva materia prima cárnica, que encima es bastante intensiva en uso de recursos. Entonces, esta es la opción que mayor ahorro nos supone. Luego tendremos la segunda opción, en el caso de los piensos, pues el ahorrarnos el cultivo de la soja u otros productos que son necesarios para producir los piensos. Y en último caso, el del biogás, ¿no?, con aprovechamiento interno, bueno, aparte de eliminar las emisiones de transporte porque sería internamente en el propio recinto, tendremos también que esta inclusión de electricidad, calor, sustituyendo el uso de gas natural en nuestra caldera al emplear directamente ese biogás en nuestro motor, ¿no?, que tengamos de cogeneración en la empresa. Y por último tendríamos también la reducción de emisiones al ahorrarnos cierta cantidad de fertilizantes químicos porque estamos aprovechando el digestato con fines, ¿no?, agrícolas en el ámbito del local. Y todo esto, como decía, tiene asociado también unos ahorros económicos en cuanto a costes externos de gestión o de transporte, incluso en el último caso. Y luego os decía al principio, os iba diciendo que no solo se trata de, bueno, pues me da unos resultados en la calculadora, veo si es positivo o negativo, todo esto que veníamos diciendo, sino un poco cómo aplico o integro esto internamente en la empresa. En este caso, os recordáis que hablamos de que esta empresa tenía, ¿no?, un certificado de residuo cero. Con el problema que tenían, es posible que un auditor, bueno, pues le sacara, ¿no?, cierta pega en cuanto a que estaban reduciendo digamos, su índice de valorización de residuos. Pero con esto que hemos hablado de segmentarlo con los códigos LEED, los 3 lotes y valorar los diferentes escenarios, etcétera, y los ahorros que nos supone, tendrían la opción, sobre todo en el caso de material caducado, que al final lo están valorizando con la planta de biogás interna, podrían llegar a decir, ¿no?, que al final el conjunto, los 3 lotes, las 20 toneladas que teníamos en total, se puedan computar como material valorizado y entonces seguirían cumpliendo sus objetivos del certificado. En tema de contabilidad de carbono, ¿no?, imaginaros que esta empresa, pues a lo mejor ya calcula su huella de carbono. Aquí hay que tener cuidado que en los lotes A y B, es decir, el de la donación a mitad y el del pienso animal, que era el segundo, aquí los beneficios de esa mitigación los tenemos que clasificar y reportar de forma separada al inventario de la empresa en ese concepto de emisiones evitadas, porque se produce, digamos, ese impacto que es positivo, pero fuera, ¿no?, de nuestras fronteras o de los límites de la propia organización. Y por último, el lote S, sí que ¿no?, estamos directamente internamente aprovechando ese biogás internamente, sí que estaremos reduciendo el alcance 1 y 2 de la huella de carbono. Y por último, hay que tener en cuenta, ¿no?, hablamos todo el rato de aplicar la jerarquía en la gestión de las pérdidas de desperdicio alimentario, hablamos de la ley correspondiente, pues ante una inspección pues habría que poder justificar por qué hemos descendido en la jerarquía, en estos casos el lote B y C, del pienso animal y el del biogás. En el caso del que hemos aprovechado para el pienso animal, pues la donación no era viable, porque bueno, las entidades a las que ya podríamos donar esto pues no están preparadas en cuanto a cámaras frigoríficas, despiece, etcétera, de lo que suponían, por eso bueno, ahí estaría justificado. Y en último caso era un producto caducado, entonces directamente no era viable cualquier destino de consumo humano, por lo tanto está justificado el que por lo menos se ha valorizado con esa última opción, con el tema del biogás. Y ya por ir terminando os cuento otro caso práctico, que es el de Ortigalicia. De nuevo, una empresa ficticia, en este caso una cooperativa agraria, dedicada al lavado, calibrado y envasado de hortalizas frescas, concretamente tomate, pimiento y lechuga. Aquí lo que hemos planteado es que tenga un sistema de gestión ambiental certificado JAL 14001 y dispone de un plan de prevención de las pérdidas de desperdicio alimentario. Y lo que buscan justamente es no solo tener, tradicionalmente, ¿no?, medimos el desperdicio, tenemos datos cuantitativos, kilogramos, toneladas, etcétera, sino traducir eso a indicadores ambientales de mitigación de emisiones y económicos, de cara a números de SLA, de cara a inspecciones, de cara a una auditoría de la 14001, etc. Aquí el problema que planteamos es que esta empresa pues, se encuentra en un pico de producción estival, una climatología muy favorable, hay un excedente en el campo y ocurre que una cadena de supermercados les rechaza una carga de X toneladas de tomates y pimientos. El producto es perfectamente inocuo, es perfectamente apto para el consumo humano y simplemente es un rechazo, pues, imaginemos, estético. Como las cámaras frigoríficas están a tope, imaginemos, pues se plantea, oye, pues vamos a hacer lo de siempre, enviamos todo esto a vertedero con nuestro gestor habitual de residuos. Ese sería el escenario de partida, ¿no? Tenemos X toneladas de frutas y verduras, lo enviamos al vertedero con el transporte asociado.
Pero aquí imaginamos que la persona responsable de esta actividad dice, no, vamos a aplicar el protocolo de donación y los enviamos a un banco de alimentación local. Entonces sería el escenario alternativo, esa donación con el transporte que suponga hasta el sitio en cuestión. Los resultados no me detengo, sería lo mismo que hemos visto antes, en este caso vemos el escenario de partida y el escenario alternativo de la nación, que de nuevo pues, el ahorro es significativo, ¿no? Más de 40 toneladas, y el ahorro en las tasas de gestión de residuos, cánones, etc. Y luego la conversión a carbono evitado, el impacto económico y el beneficio que todo esto supone. Los argumentos que tenemos aquí, ¿no? Si estamos ante diferentes comités de la empresa, estos datos que nos permiten decir. Pues por un lado, en cuanto a la huella de carbono, si la estuviéramos calculando con alcance 3, que estamos evitando el vertedero, esas emisiones de la categoría de residuos generados en la operación estarían reduciéndose. Habría que gestionar ese beneficio que hemos obtenido con la donación en nuestro informe de forma separada, como hemos visto antes, las emisiones evitadas, pero al final tenemos una mejora, ¿no? La parte financiera es obvia. Estoy trasladando de un ahorro económico al evitarnos la gestión de este residuo en teoría. Y por último, el valor comercial también frente al cliente. Como sabéis, cada vez más entidades, en este caso cadenas de supermercados, que son sus clientes, exigen transparencia, trazabilidad, datos, etcétera, y ver qué estáis haciendo realmente y cómo lo estáis calculando. Pues aquí lo tendríamos. Y con esto ya finalizo, simplemente que trasladar como mensaje final la importancia de cuantificar todo esto, no quedarnos solo en plantear una serie de soluciones circulares, no tener datos, para lo que decía, soportar la toma de decisiones, saber realmente que un escenario es mejor que otro y en cuánto nos puede ayudar a, bueno, internamente convencer a quien hay que convencer y poder plantear ciertas acciones, y también a comunicar interna y externamente, y por supuesto al cumplimiento normativo, e incluso auditorías de sistemas de gestión ambiental, certificados, etcétera. Pues aquí todo esto la herramienta nos puede ayudar. Es un primer paso, he visto las limitaciones que tiene, pero bueno, os animamos a que la uséis, que yo creo que os puede venir muy bien. Y nada, con esto ya, pues por mi parte, Perla, aquí lo dejo para Bueno, compartir. nada, muchísimas gracias, Elisa, por explicar la herramienta en la que hemos estado trabajando y bueno, por los casos prácticos. Si alguien, a ver, lo que dice Elisa, es una primera versión, lo que queremos desde Clusaga, en este caso en colaboración con nuestros socios, pues es traducir un poquito, ayudaros a traducir vuestras acciones a indicadores de mitigación bueno, que os puedan ayudar tanto para el apoyo de la huella de carbono, huellas ambientales, para los planes de descarbonización, los planes de circularidad. Al final es demostrar también un poquito que está todo muy vinculado, ¿vale? Que no son cajas estancas que se puedan aportar desde diferentes perspectivas, sino que está todo bastante vinculado, incluso con los planes pues, de desperdicio alimentario que estáis haciendo o planes circulares, ¿no? También lo que queremos es ayudaros con esta cuantificación a poner un poco sobre la mesa en números, de una manera muy sencillita, ¿eh? El Excel no tiene una ciencia detrás tecnológica increíble, es muy sencillito, solamente que tiene una serie de consideraciones que son importantes y que son un primer paso pues, para ayudaros a traducir todo esto a números, ponerlo encima de la mesa y bueno, pues saber también argumentarlo pues ante auditorías de por qué se ha tomado esta decisión y no la otra, ¿no? Y también un poco para poner en valor lo que ya se hace. O sea, a veces se queda un poquito totalmente en el discurso y esto, bueno, pues aterriza a ponerlo en valor en números y a ponerlo en valor a la realidad, ¿no? Eso es un poco lo que pretendíamos. Ojalá que podamos seguir, al menos mi intención desde el área es seguir evolucionando esta herramienta. Ahora mismo tiene, si no te digo nada, si yo no estoy equivocada, Lisa, 5 o 6 áreas de alimentación, más o menos, con las que se puede empezar a trabajar. Nuestra idea es, bueno, pues seguir haciendo una versión 2, una versión 3, las que pueda ser, y ya si conseguimos ligarlo con el upcycling, con el análisis del ciclo de vida, que es una metodología muchísimo más compleja, pero bueno, que hay que seguirla teniendo encima de la mesa, pues todavía muchísimo mejor, ¿no? Agradeceros por vuestro tiempo, vuestra disposición. Se enviará esta guía con la información del estudio, el manual de la herramienta y también con los casos prácticos elaborados y ya más redactados en detalle para que los podáis al menos estudiar o ver posibles similitudes con vuestro
dicho plan. Sin más dilación, pues terminamos el webinar y si alguien quiere saber un poquito más, pues que me contacte en circular@clusaga.org. Muchas gracias. Chao. Gracias. Bueno, Chao. hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Gracias a Hasta luego, todos. gracias. Adiós.